Capítulo 7. Rehabilitación de la afasia. Para comenzar con la terapia del lenguaje, debemos comenzar desde una organización general, realizando una valoración del lenguaje y contemplando tanto las áreas alteradas como las áreas conservadas. Desde las áreas conservadas que podamos observar, vamos a plantear distintos objetivos a corto plazo y mediano plazo. Dentro de las metas de los objetivos que planteemos, no deben faltar el mejorar al máximo las habilidades comunicativas, la readaptación emocional, familiar, social y laboral, y la posibilidad del paciente de expresar lo que siente o desee. Para esto es clave el vínculo terapeuta-paciente. Es primordial que los objetivos sean funcionales desde la retroalimentación. Esto significa que debemos escuchar el deseo del paciente para comenzar a trabajar cuanto antes lo que él quiere. Dentro de la planificación debemos trabajar varias áreas como la comprensión, la articulación, variar la presentación y metodología, preparar actividades adicionales en caso de que el paciente las termine antes, reforzar en casa lo trabajado, tener en cuenta los imprevistos como nuevas oportunidades de evaluación, tener en cuenta la edad, intereses personales y los profesionales. Al planificar las sesiones tenemos que tener en cuenta 3 aspectos importantes. El inicio, en donde el periodo de recuperación espontánea va a ser crucial para la terapia. La frecuencia, que en un primer momento será de 2 a 3 veces por semana, de 30 a 60 minutos dependiendo del paciente. Una vez que tengamos el apoyo familiar, esta frecuencia puede pasar de 1 a 2 veces por semana. La finalización de la terapia se dará cuando el paciente consiga el máximo de capacidad comunicativa. Para esto es importantísima la tríada familia, terapeuta y paciente. Para que el paciente logre el máximo de capacidad comunicativa, el terapeuta debe comunicar a la familia, que es un proceso lento y laborioso, explicar qué es la afasia y aclarar dudas, concientizar sobre la colaboración en casa, no crear expectativas difíciles de alcanzar, enseñar para qué sirve lo trabajado y permitir la observación de las primeras sesiones para que la familia pueda implementar en casa lo trabajado en la terapia. Dentro de los lineamientos terapéuticos encontraremos 2 vertientes de ejercicios: los ejercicios para trabajar la oralidad y los ejercicios para trabajar lo escrito. Dentro de la oralidad se trabajará la expresión verbal y el aspecto motor, así como la comprensión y la denominación. Dentro de los ejercicios escritos trabajaremos la lexia y la grafia. Para la rehabilitación de las alteraciones en la expresión verbal, debemos evaluar los problemas articulatorios teniendo en cuenta qué fonemas están alterados. Una vez identificado el fonema a trabajar, tenemos que tener en cuenta el contexto en la palabra, es decir, si el fonema está al principio, en el medio o al final de la misma. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el tipo de alteración, es decir, si omite el fonema, si lo sustituye o lo distorsiona. Y por último, tener en cuenta también la discriminación auditiva del paciente. Una vez evaluado lo anterior, trabajaremos desde 3 focos. El primero serán los ejercicios orofaciales generales, luego los masajes de cara, cuello y hombros, y finalizaremos con el trabajo del fonema aislado. Trabajaremos los ejercicios orofaciales generales desde la retroalimentación, sentando al paciente frente a un espejo y mostrándole cómo realizar cada ejercicio. Los mismos deben repetirse de 5 a 10 veces dependiendo del paciente y a continuación se detallan cuáles son. Debemos tener en cuenta que para los masajes de cara, cuello y hombros, el paciente debe estar sentado. Vamos a trabajar ambos lados en simultáneo con presión moderada y la rutina entera durará aproximadamente 10 minutos. A continuación se detalla cada masaje. Para el trabajo de fonemas aislados comenzaremos trabajando las vocales de manera aislada. Luego las trabajaremos de manera alternada y en combinaciones. Es importante que el paciente tenga una apoyatura visual en donde vea el modelo de lo que tiene que hacer. Luego comenzaremos a trabajar las consonantes de manera aislada para luego trabajar consonante vocal, primero de una manera distanciada y luego de una manera directa. Una vez que el paciente logró
pronunciar la sílaba directa, vamos a comenzar a trabajar la pronunciación del fonema en distintas posiciones de la palabra. Las posiciones que podemos encontrar son intervocálica, es decir, vocal, consonante, vocal, en el final de la palabra, en un grupo consonántico heterosilábico o en un grupo consonántico homosilábico. Una vez finalizado lo anterior, haremos listas de palabras que contengan ese fonema para finalizar con actividades en donde se integren las palabras en el lenguaje espontáneo. En el nivel morfosintáctico, en esta área se trabaja la estructuración de palabras y oraciones, incluyendo morfemas, la concordancia de género y número, conjugación verbal, uso de nexos gramaticales, conjunciones y preposiciones, pronombres y estructuración de oraciones. Algunos ejercicios que pueden utilizarse son los patrones sintácticos, en el cual se le enseña al paciente la estructuración de oraciones sencillas, utilizando como apoyo encabezados como quién, el verbo y qué. También pueden utilizarse los encabezados cuándo, cómo, dónde, cuánto, por qué, para quién, con qué. También pueden derivarse otras metodologías a partir de este material. Por ejemplo, pedirle al paciente que sustituya uno de los componentes de manera que la frase conserve la congruencia. Por ejemplo, la señora come uvas. En el análisis oracional se presentan preguntas referentes a las partes de una oración. Identificar y corregir errores gramaticales, se presentan combinaciones de palabras, oraciones o textos que contengan marcas morfosintácticas incorrectas, como por ejemplo, el, puerta, ayer mis amigos vendrán a cenar. Presentar oraciones en las que le haga falta el tipo de palabra que se desea practicar, como pronombres, verbos, preposiciones. Cambiar oraciones de singular a plural, de presente a pasado, de afirmativo a negativo. Completar oraciones. Si me regalan 1.000 pesos, mi hermano no terminó su tarea porque el paciente debe elegir la respuesta correcta entre varias opciones. Estructurar las oraciones a partir de 2 o 3 palabras, tales como cazador, escopeta y liebre. Rompecabezas de oraciones, formar oraciones con base en láminas que ilustren acciones. Una misma fotografía puede generar oraciones con estructura sencilla. Contestar preguntas de tal forma que la respuesta contenga la estructuración gramatical o el morfema que se desea reforzar, como los siguientes casos. ¿Necesitas el coche? Sí, lo necesito. ¿Dónde se compran los zapatos? En la zapatería. A partir de 2 oraciones, formar una utilizando nexos gramaticales. Por ejemplo, vivo en México, hablo español. El paciente tendría que decir, vivo en México, por eso hablo español. Sustituir partes de una oración como el objeto directo por un pronombre. Por ejemplo, quiero comprarme un helado, quiero comprármelo. En el nivel discursivo, el objetivo es que el paciente organice un discurso de forma coherente y secuenciada, que sea capaz de transmitir información relevante. Al realizarlas, es posible reforzar el resto de los niveles de la expresión, la articulación, la morfología y la sintaxis. También está la conversación, en la cual se espera que el paciente logre mantener una conversación sobre algún tema que le resulte conocido e interesante. El paciente tiene que ser capaz de responder las preguntas adecuadamente, de reformularlas a su interlocutor. En la narración, el paciente debe desarrollar un tema de modo de exposición. Es recomendable comenzar con temas sencillos y familiares. Resumir. Esta actividad generalmente se realiza con base en la lectura de textos cortos, como cuentos o artículos de revistas y periódicos. Responder preguntas abiertas. Se le pueden plantear al paciente preguntas que tengan una respuesta abierta. También pueden plantearse preguntas abiertas con base a una película. Definir palabras. Se le pide al paciente que explique el significado de las palabras, tanto concretas como abstractas.
En la descripción de láminas, para esta actividad se necesitan láminas o fotografías que puedan servir de base para hacer descripciones amplias. Rehabilitación en las alteraciones de la comprensión verbal. En el nivel fonológico, el tipo de actividades que se proponen en esta sección es aconsejable para pacientes con problemas severos en la comprensión. Primero se comienza con la discriminación de vocales, con apoyo gráfico y escrito. Se trabaja el reconocimiento de sílabas directas, por ejemplo, ma, sa. Después se continúa con la discriminación de pares de palabras con diferente número de sílabas. Primero se trabajan contrastes máximos, es decir, palabras de una sílaba contra palabras de 4 sílabas. El siguiente paso es identificar palabras con el mismo número de sílabas. Se comienza con la identificación de palabras largas hasta llegar a palabras monosilábicas. Cuando el paciente ya realice este tipo de ejercicios con facilidad, se trabajan palabras con el mismo número de sílabas, que contengan las mismas consonantes y diferentes vocales, así como las palabras con las mismas vocales y diferentes consonantes. Finalmente, se le pide al paciente que identifiquen pares mínimos, es decir, palabras que difieren de un solo fonema, ya sea vocal o consonante. Una vez que las palabras se hayan trabajado de manera aislada, se incluyen en un contexto oracional. El objetivo entonces es identificar oraciones que difieren de una palabra. Por ejemplo, hay una botella encima de la mesa. Hay una botella debajo de la mesa. Cuando la rehabilitación es en la alteración de la comprensión verbal, es decir, en el nivel léxico, podemos tener en cuenta determinados ejercicios. Por ejemplo, para trabajar la comprensión de la palabra, es decir, el reconocimiento léxico, le podemos presentar objetos o pictogramas al paciente y le podemos decir que nos mencione cuáles son. Eso sería un ejercicio sencillo o simple. Podemos ir paulatinamente complejizándolo, tratando de reconocer sustantivos, adjetivos, verbos de esos objetos que tenemos presentes. Otro ejercicio puede ser el reconocimiento de palabras incluidas en las oraciones, en frases o en oraciones. También podemos utilizar como un recurso los pictogramas. Por ejemplo, un pictograma donde hay una mujer con un vestido rojo. Nosotros podemos presentarle al paciente una oración donde diga: la señora tiene vestido rojo, la señora tiene pantalón rojo. Y el paciente va a tener que detectar cuál es la correcta y cuál no. Si conserva la lectura, por supuesto, le podemos sacar una palabra y él la deberá completar. Y otro ejercicio que podemos llevar a cabo es el reconocimiento léxico por medio de órdenes. También órdenes desde simples a complejas. Primero le pedimos que nos traiga un objeto que está cercano a él. Luego, a medida que vamos viendo que él va incorporando ese reconocimiento a través de la orden que lleva a cabo, le vamos a pedir que, por ejemplo, saque el pompón rojo que está en la lata azul. Y así, paulatinamente, vamos complejizando esa orden. Cuando tenemos que rehabilitar el nivel morfosintáctico, en este nivel se debe reforzar lo que el paciente presenta como una alteración en la comprensión sintáctica. Esas alteraciones de la comprensión sintáctica se van a dar en un análisis de oraciones, en órdenes que le damos para que haga, en preguntas, en una identificación de oraciones correctas o analizar pictogramas. También lo podemos llevar a cabo desde lo simple a lo complejo. Por ejemplo, si le decimos el perro persigue al gato, le podemos contrapreguntar ¿quién persigue al gato? O escuchar un relato de un partido o un momento de una película y preguntarle ese momento puntual que queremos que él nos describa o que nos diga qué pasó, o señalarle órdenes o dibujos. También podemos prepararle oraciones al revés o que lleve a cabo una descripción de la imagen que observa en los pictogramas o imágenes que le estamos presentando.
Cuando la rehabilitación es por una alteración en la comprensión verbal, estamos hablando de un nivel discursivo. El objetivo en esta rehabilitación es que el paciente identifique el tema de una conversación y sea capaz de comprender el lenguaje en un contexto discursivo. Podemos utilizar materiales sugeridos como por ejemplo descripciones, narraciones, cuentos, entrevistas, reportajes. Se puede comprobar si la comprensión del paciente es la correcta pidiéndole que responda determinadas preguntas o que ejecute órdenes o resuma un texto muy corto. Si observa un video de una periodista hablando de un determinado tema, por ejemplo, fútbol, le podemos preguntar quién está hablando, qué está utilizando, de qué está hablando. Si utilizamos cuentos cortos, como dije anteriormente, de 7, 8 renglones, podemos preguntarle si lo leyó, cómo lo leyó y cómo se sintió en esa lectura y qué decía ese cuento corto. La rehabilitación de la anomia se refiere al conjunto de técnicas y terapias que buscan mejorar la capacidad de una persona para recuperar y nombrar esa palabra. Hay dos tipos de ejercicios, la fluidez fonológica y la fluidez léxica. Desde la fluidez fonológica, el paciente debe nombrar a lo largo de 1 o 2 minutos todas las palabras que recuerden que comiencen con un tema específico. También se le puede pedir que nombre palabras que empiecen con una sílaba determinada o con un determinado fonema. Por ejemplo, si le digo la sílaba to, puede decirme tomate. Podemos utilizar al principio pictogramas y luego descartarlos. Por supuesto, es importante como profesionales tener en cuenta la escolaridad del paciente y la competencia lingüística que él tenga. En cambio, en la fluidez léxica, también conocida como fluidez semántica, consiste en nombrar tantas palabras como sea posible de un campo semántico determinado. Por ejemplo, aquellas palabras que conozcamos de vestimenta, o de herramientas, o de flores, o de frutas. Que nombre frutas, por ejemplo. Puede variar este ejercicio pidiéndole al paciente que nombre objetos relacionados con diferentes lugares, la cocina de casa, el supermercado, etc. Cuando hablamos de denominación, podemos hablar de denominación por confrontación o por contexto facilitador. En la denominación por confrontación, la tarea consiste en pedirle al paciente que nombre los objetos que se le presentan en la mesa, ya sea algo concreto o a través de imágenes o pictogramas. Nosotros como fonoaudiólogos podemos utilizar el apoyo visual o el apoyo auditivo desde los sonidos de esos objetos. Y él va a tener que llevar a cabo a través de la palabra sustantivos de esos objetos, verbos, adverbios, adjetivos. Cuando hablamos de denominación por contexto facilitador, estamos hablando de la utilidad de ese objeto que se le presenta. En este tipo de ejercicios se refuerza el acceso al léxico con una base en el contexto de la oración. Le indicamos al paciente, por ejemplo, que nos describa el objeto y que nos diga para qué sirve. También podemos pedirle que nos dé un sinónimo y un antónimo de ese objeto, sustantivos, adjetivos, verbos, que haga una categorización. Le podemos indicar, por ejemplo, como si fuese un ejercicio de adivinanzas, y entonces le decimos, es un objeto que sirve para ver la hora, y él nos tiene que señalar de qué objeto estamos hablando. Podemos hacer preguntas específicas cuya respuesta sea la palabra o la frase que deseamos practicar. Se puede trabajar con sustantivos, adjetivos y verbos, por ejemplo, preguntándole, ¿quién repara los autos? ¿Qué hacen los albañiles? Si queremos trabajar la categorías de pertenencia, podemos hablar sobre flores. Por ejemplo, le decimos margaritas, rosas, claveles, abril,
julio, noviembre. Él va a tener que identificar cuáles son las flores, cuáles son los meses del año. Una vez que la capacidad de denominación mejoró, lo que podemos hacer es trabajar analizando palabras y agrupándolas de nuevas formas. Podemos nombrar palabras con un número específico de letras o sílabas, palabras que rimen, que terminen con una letra determinada, que se formen a partir de otras palabras o que tengan ciertas letras determinadas. También lo que podemos hacer es nombrar objetos que cumplan con alguna condición. Por ejemplo, objetos que sirvan para sentarse. O nombrar alguna parte de esos objetos. En cuanto a la denominación en el lenguaje espontáneo, lo que podemos hacer es utilizar los ejercicios propuestos en el nivel discursivo de la expresión para generar que el paciente mejore su habla espontánea. Lo que podemos hacer es nombrar diferencias y similitudes, describir algún procedimiento, definir alguna palabra. La alexia es la alteración de las habilidades lectoras como consecuencia de una lesión cerebral. Está estrechamente relacionada con la escritura, pero pueden afectarse de forma selectiva. La afectación de la lectura no siempre es proporcional al de la expresión oral. Entonces, si la lectura está conservada, es un recurso muy importante que se puede utilizar en la rehabilitación. Otra cosa importante es que tenemos que evaluar la mecánica y la comprensión lectora para establecerlo como punto de partida en esa rehabilitación. Para rehabilitar la alexia es importante trabajar con diferentes tipos de letras: cursiva, imprenta, minúscula, mayúscula, y también reforzar la identificación, lectura y denominación de los números. Es recomendable seguir una secuencia, que sería de grafía a sílaba, de sílaba a palabra, de palabra a oración y de oración a párrafo. Algunas actividades que se proponen para rehabilitar la alexia es la asociación grafía-fonema. Por ejemplo, hacer asociación del fonema inicial. ¿Con qué letra comienza la palabra pera? Otra propuesta puede ser trabajar con letras móviles o hacer reconocimiento auditivo de grafías, sílabas o palabras, ordenar letras o palabras, relacionar el dibujo con su palabra o resolver sopa de letras. La agrafia es la alteración para expresar las ideas por escrito, también como consecuencia de una lesión cerebral. Lo que se hace acá es trabajar en simultáneo con la lectura de forma graduada y secuencial. Debemos realizar ejercicios de caligrafía y actividades que mejoren la fuerza y la precisión manual. También es muy importante revisar las 4 áreas: la escritura automática, la copia, el dictado y la escritura espontánea. A la hora de trabajar la agrafia, hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, como si hay alteraciones en el nivel motor, si hay hemiplegia o hemiparesia. Lo otro que tenemos que considerar es que primero vamos a trabajar para que el paciente logre escribir de forma autónoma. Y una vez que él consigue escribir por sí solo, recién ahí incorporamos la ortografía. Lo otro que es muy importante es trabajar de forma graduada y secuencial, que sería de fonema a sílabas, de sílabas a palabras, de oraciones a textos. Algunas actividades que se proponen a la hora de rehabilitar la agrafia es escribir series automáticas, como pueden ser el nombre, los números del 1 al 10, las vocales. También es importante trabajar la copia de grafías, sílabas y palabras de diferente longitud y reforzar la copia diferida. Otras propuestas pueden ser completar palabras, formar palabras, corregirlas o resolver crucigramas. En la fascia global, todas las modalidades del lenguaje se ven afectadas en la comprensión y la expresión.
Lo que podemos observar acá es que hay estereotipos verbales sin valor comunicativo y no hay intercambio lingüístico. Entonces es importante que busquemos la forma de eliminar tanto los estereotipos verbales y los motores para que la rehabilitación sea exitosa. Otra parte importante es reforzar los logros y que haya pausas de descanso. El inicio de la terapia depende de la edad del paciente, el nivel de atención y si reacciona a voces, gestos y mímica. Se necesita contar con la atención silenciosa del paciente, motivar el intercambio comunicativo y eliminar los estereotipos verbales y motores. Algunas actividades sugeridas para rehabilitar la afasia global es manipular objetos cotidianos, manipular objetos que estén relacionados entre sí, por ejemplo, el cepillo y la pasta de dientes, que esa manipulación sea adecuada y se dé de forma espontánea en el paciente. El paciente lo que va a hacer es observar y actuar por imitación. Es importante hablarle lento y con palabras claves. Y en esta etapa no vamos a pretender que el paciente repita palabras, sino que es una etapa preverbal. Una vez que logramos que la manipulación de los objetos sea correcta, recién ahí vamos a iniciar con ejercicios de clasificación y asociación. Y para esto lo que se propone es una metodología que se divide en 3 niveles. En el primer nivel vamos a trabajar objetos presentando pares para buscar iguales. También vamos a trabajar colores y lo vamos a hacer con fichas o figuras geométricas que tengan la misma forma pero diferente color. Y a la hora de trabajar las formas lo vamos a hacer desde figuras geométricas del mismo color. En el segundo nivel lo que buscamos es que identifique el mismo objeto por más que tenga características diferentes. Primero lo voy a trabajar con objetos reales, objetos concretos, y después voy a ir pasando a láminas o dibujos. El tercer nivel sigue siendo un nivel preverbal y lo que vamos a trabajar acá es la asociación de objetos en láminas con sus relaciones funcionales. Por ejemplo, el cepillo y la pasta de dientes me sirven para cepillarme los dientes. Y lo otro que vamos a ver son los campos semánticos. Por ejemplo, que la manzana, la banana y la naranja son frutas. O que la lechuga, la papa y la calabaza son verduras.